Dentro de las competencias y aptitudes que debemos evaluar en una evaluación laboral, es importante el nivel de autonomía que tenga un postulante. Por supuesto, los niveles de autonomía serán de un requerimiento de menor a mayor, depende del tipo de función o puesto a desempeñar. La palabra autonomía, en su etimología de origen latino, proviene de la palabra autos, que quiere decir por uno mismo, y nomos, que quiere decir regla, ley o norma. Es decir, en cierta forma, una persona que se maneja con autonomía se puede dar normas a sí mismo, puede elegir en qué criterio de actuar y cómo llevar adelante aquello que se propone. Por lo tanto, podemos decir que la autonomía tiene una faz cognitiva, que es el pensamiento librado al propio criterio, pensar con autonomía, y una parte ejecutiva, que es pasar ese pensar, ese deseo o ese propósito que se persigue a una forma operativa, lógica y autónoma. Cuando hablamos de jerarquías, no es lo mismo, por ejemplo, pensar la autonomía en un puesto administrativo que en un puesto, por ejemplo, gerencial, en donde desde esa postulación, digamos, desde ese lugar, la persona tiene que decidir no solamente por su propia tarea, sino también sobre la de las personas que tiene a su cargo, a través de proyectar, planificar. Por lo tanto, la independencia de criterio y la autonomía es importante. También siempre comentamos que cuando evaluamos cualquier tipo de competencia o aptitud, desde el punto de vista psicológico, lo que tratamos es de ver cuáles son los rasgos de personalidad que serían como esperables o deseables en algún nivel para que una persona pueda tener un determinado y adecuado nivel de autonomía. Autonomía, digamos, que es versus dependencia, autonomía muy ligado también a la independencia. Básicamente, una persona para trabajar con autonomía o para manejarse en su vida con autonomía tiene que tener algún nivel de autoconfianza y de seguridad en sí mismo, es decir, confiar en sus propias convicciones, en sus propios pensamientos, en sus propios modos de hacer las cosas. Luego, capacidad decisoria, es decir, llevar eso que se desea o ese objetivo que se debe cumplir al nivel de la acción. Luego tenemos la inteligencia práctica, que también correlaciona con esto, es decir, el pensar, asociar y ver cuál es la mejor forma de hacer las cosas, pero después ver cómo eso se puede pasar a lo práctico y a lo concreto. Y por último, la independencia, es decir, la posibilidad de sostener un criterio personal, un modo de hacer, más allá de que muchas veces en esos modos encontremos oposición o puntos de vista desencontrados o diferentes al propio. Por eso siempre es importante ver que básicamente en cualquier tipo de tarea que una persona realice es imprescindible que maneje algún nivel de autonomía, que será, como dijimos al principio, de mayor exigencia a medida que vamos subiendo en la escala de responsabilidades y tipos de puestos. Para finalizar este trabajo, podemos ver en este protocolo que hemos seleccionado de toda una batería. Nunca se trabaja con protocolos aislados, ni solamente con un test o dos test, sino con una batería en donde podemos evaluar la personalidad en su conjunto y en su complejidad. En este caso seleccionamos el dibujo de la figura humana, DFH. Podemos ver indicadores relacionados con brazos cortos, por ejemplo, ojos remarcados, los pies redondeados, un estilo de dibujo rígido. Esto nos da cuenta justamente de que hay sentimientos de inseguridad, dificultades en las relaciones interpersonales, más que nada en la forma de entablar nuevos vínculos, en donde la persona tiene sentimientos de timidez o de inseguridad. Hay un predominio del lado afectivo y también una preocupación y un sentimiento de expectativa respecto a la mirada del otro. Esto nos da cuenta, por ejemplo, de que hay un nivel mayor de dependencia y de inseguridad que de autonomía. Por lo tanto, en un puesto de trabajo, esta persona necesitaría, al menos en un inicio, una supervisión directa o una cierta inducción o apoyo de sus compañeros.